los drones FPV tradicionales están quedando obsoletos en la guerra moderna. Venga, miremos a ver qué es En los esto. últimos 3 años hubo un arma que cambió la Ya estamos metiendo la tecnología, jalo en la vida real. Ay, rato, hermano. guerra más que cualquier otra, los drones FPV. Con el estallido del conflicto en Ucrania, drones que podían armarse en casa con piezas compradas por Muñe, y los drones traen explosivos adentro. Papi, mira, lo que pasa es que todo comenzó adecuando los drones normales, los droncitos que se usa para usted hacer tomitas aéreas de la finca, del paisaje, a ponerlos con explosivos. Ahora hay drones que no es que tengan los explosivos por dentro, sino que como que se los amarran. Pues adaptan el droncito para que tenga un explosivo y lo explotan con el impacto. O lo explotan pues de una manera remota. Así como cuando explotan un C4 o esas maricadas. Así tal cual. Internet transformaron para siempre la forma de hacer la guerra. Y como suele ocurrir, esta revolución trajo muchos avances tecnológicos en este campo. Desde drones con fibra óptica que no pueden ser interceptados con guerra electrónica. Marica, eso es increíble. Para no perder la señal y para que no los interfieran. Entonces, son unos rollos de kilómetros de fibra óptica. El dron se conecta a esa fibra óptica y se manda a volar. Hasta modelos con inteligencia artificial que hacen innecesario. Delicioso amor. Leandro, mi brother. Un besito, un abrazo, papá. Muchísimas gracias. A los pilotos. Los drones han avanzado tanto en tan poco tiempo que muchos creen que el futuro está en estas nuevas tecnologías y que los drones FPV de radiofrecuencia tradicionales que empezaron esta revolución. Ese, por ejemplo, es un dron kamikaze, es decir, los que impactan y explotan. Ya son parte del pasado. Y esto, mi hermano, es un error. Pero vamos a analizar esto en profundidad para llegar a una respuesta mucho más clara. Verás, los drones FPV son aquellos First Person View o vista en primera persona. A diferencia de un dron convencional, estos se pilotan utilizando unas gafas o una pantalla que muestran en tiempo real exactamente lo que ve la cámara instalada en el frente del aparato. Originalmente estos equipos se utilizaban para carreras, grabaciones cinematográficas o simplemente por diversión, ocio. Son rápidos, extremadamente maniobrables y sobre todo baratos. La mayoría se armaban con componentes comerciales que cualquiera podía comprar por internet. Motores, hélices, cámaras, baterías y una estructura de fibra de carbono la mayoría de las veces. Todo esto cambió en el año 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Pocos meses después de iniciada la guerra, los drones FPV se apropiaron completamente del campo de batalla. La idea era muy simple, ponerles una carga explosiva. Mira. Esto, por ejemplo, creo que son ojivas de RPG. Esto que estás viendo acá. Y convertir un dron civil en un mini misil guiado por un operador humano a varios kilómetros de distancia. Dron civil es lo que estábamos hablando, por ejemplo, esos DJI, los que compraba uno, esos mismos. Fracción del costo de un misil antitanque, un operador podía destruir un vehículo blindado, una posición de ametralladoras o incluso perseguir soldados dentro de trincheras. En cuestión de meses, ambos bandos comenzaron a fabricar miles de estos drones FPV, lo que había nacido. Ay, marica, mira ese voleo. Ambos bandos comenzaron a fabricar miles de estos drones FPV, lo que había nacido como una adaptación. Pero eso parecía una convención. En una de las armas más importantes de toda la guerra. Su éxito no se debía únicamente a su capacidad destructiva, sino también a lo fáciles y convenientes que eran para producir. Porque verás, la mayoría de sus componentes podían conseguirse en plataformas como Alibaba o en tiendas de aeromodelismo. Muchas piezas se imprimían en 3D y si un dron era derribado durante un entrenamiento, bastaba con cambiar un motor o una hélice para volver a ponerlo en el aire. Incluso pequeños talleres improvisados cerca del frente podían ensamblar decenas de unidades por día. En el año 2024, Ucrania anunció la producción de alrededor de 2 millones de drones FPV en un solo año. Parecía que los drones FPV habían encontrado la fórmula perfecta para la guerra. Eran baratos, fáciles de fabricar y sorprendentemente destructivos. Pero no te impacientes, ya sé que hemos hablado de esto en miles de ocasiones a esta altura. El tema es que en los últimos años empezaron a aparecer contramedidas bastante efectivas. El gran punto débil de los drones FPV de radiofrecuencia siempre fue el mismo. La señal. Completamente de una señal de radio. Claro. Por algo eran llamados drones FPV de radiofrecuencia o RFFPV drones. Todo lo que hacía el piloto, como acelerar, girar, corregir la trayectoria y destruir en pedazos un objetivo con su carga explosiva, lo hacía mediante ondas de radio invisibles que viajaban en el aire. Pero vení, ¿cómo funcionan esos drones con inteligencia artificial? O sea, detectan, por ejemplo, un soldado y se dirigen automáticamente hacia su posición. ¿O es solamente para identificar objetivos? Ese no lo había pillado yo. Lo que te sepas, un FPV de aleación es muy rápido. Por más que intentes apagar o inhabilitar la comunicación equipo operador, hoy por hoy una IA
termina de identificar al objetivo usando una fórmula convolucional para procesar lo que se ve y seguirlo hasta el final. Ay, gonorrea, o sea, se pierde la señal con el operador, pero el dron ya queda con el objetivo fijo y se va solito. Uf, qué miedo, hermano, no. Muñe, tienen un módulo o chip que vuela solo hasta la ubicación y ya lo último, si toma el control del operador humano o incluso con visión artificial, lo termina haciendo solo el dron. Ambos bandos rápidamente entendieron que si esa comunicación se interrumpía, el dron quedaba prácticamente inutilizado. Así, los sistemas de guerra electrónica como los jammers aparecieron para interferir la comunicación entre el piloto y el dron. Al principio se utilizaron equipos relativamente pequeños transportados como mochilas por los soldados. Más adelante aparecieron inhibidores mucho más potentes montados sobre vehículos blindados, camiones e incluso instalados para proteger posiciones defensivas enteras. Lógicamente, los drones FPV de radiofrecuencia perdieron efectividad, incluso siendo el principal arma determinante del frente de batalla. Y esto no es para nada nuevo, es la dinámica histórica de una guerra. Cuando un arma nueva aparece, se crean contramedidas para contenerla, y luego aparecen mejoras justamente creadas para contrarrestar esa contramedida. ¿Capichi? En este caso aparecieron los drones con cables de fibra óptica. Y así es como la tecnología evoluciona de una manera totalmente rápida. Así es como terminamos nosotros después de la guerra disfrutando de los beneficios que la misma nos dio, porque como estaban en un afán de contrarrestar el que contrarrestó mi sistema, pues evolucionan de una. Y posteriormente comandados por IA, por inteligencia artificial. Los primeros básicamente son drones FPV que en lugar de comunicarse mediante ondas de radio, estaban conectados físicamente al operador a través de un finísimo cable de fibra óptica. Mientras el dron avanzaba hacia su objetivo a más de 80 km por hora, va desenrollando detrás de él una bobina con decenas de kilómetros de cable de fibra óptica. Toda la información, desde la imagen de la cámara hasta las órdenes del piloto, viajan por ese hilo de vidrio del grosor de un cabello humano. Con este ajuste, los inhibidores electrónicos simplemente dejaron de servir. No hay frecuencia que bloquear, señal que interferir, ni enlace que cortar. Mientras ese fino cable permanezca intacto, el piloto mantiene el control absoluto del dron. Marica, mira ese bosque como está de cables de fibra óptica, la cantidad de drones que han estallado allá. Mientras ese fino cable permanezca intacto, el piloto mantiene el control absoluto del dron. De alguna manera fue una vuelta al pasado. En lugar de depender de sofisticados enlaces inalámbricos, el operador volvía a estar conectado físicamente con su arma, como ocurría con algunos misiles guiados por cable como los TOW, solo que ahora ese cable podía medir decenas y decenas de kilómetros y transmitir video de alta calidad en tiempo real, claro. El resultado de esta tecnología fue inmediato. En zonas saturadas de guerra electrónica, donde los FPV tradicionales apenas lograban acercarse a sus objetivos, los drones de fibra óptica comenzaron a atravesar sin problemas las defensas de guerra electrónica. Como si todo esto fuera poco, en paralelo apareció un tercer protagonista, la inteligencia artificial. Durante los últimos 2 años empezaron a multiplicarse los anuncios sobre drones capaces de encontrar objetivos por sí solos, resistir interferencias electrónicas e incluso seguir atacando aunque el operador perdiera la señal. Para muchos, esa parecía ser la siguiente revolución. Si la fibra óptica solucionaba el problema de las interferencias, la IA prometía directamente eliminar la necesidad de pilotar el dron durante todo el vuelo. Sin embargo, es necesario matizar esto un poco. En lugar de reemplazar por completo al operador humano, la mayoría de los sistemas que hoy se utilizan en Ucrania funcionan como asistentes. El piloto sigue llevando el dron hasta las inmediaciones del objetivo y recién en los últimos cientos de metros, la inteligencia artificial toma el control para reconocer el blanco y completar el ataque. Es una mejora importante, por supuesto, pero muy distinta a esos enjambres completamente autónomos que imagina la mayoría de la gente. Y ahora llegamos al momento de la pregunta central de este video. Si ahora existen drones de fibra óptica que no pueden ser interferidos y sistemas de inteligencia artificial capaces de guiarlos hacia el objetivo, ¿los drones FPV tradicionales que usan radiofrecuencia tienen los días contados? Bueno, no necesariamente. Cuando hablamos del futuro de la guerra, muchos suelen pensar que siempre termina imponiéndose el arma más avanzada. Pero pensar esto casi siempre es un error enorme. De hecho, la historia militar nos demuestra que eso casi nunca ocurre. Lo que realmente decide qué armas sobreviven al paso del tiempo no es únicamente su rendimiento en el campo de batalla o qué tan avanzadas son, sino algo mucho más simple: la capacidad de producirlas en masa. Porque al final del día, en una guerra de tipo convencional como la de Ucrania, la cadena logística y la capacidad de llevar armas al frente de batalla es mucho más importante que las últimas
últimas tecnologías. Y ahí es donde empiezan los problemas para los drones de fibra óptica y en cierta medida también para los drones completamente autónomos. Por ejemplo, cada dron de fibra óptica necesita una enorme bobina de un tipo muy específico de cable capaz de desenrollarse a más de 100 kilómetros por hora sin romperse. El problema es que ese mismo cable también es utilizado por otra industria que hoy está creciendo a una velocidad sin precedentes y que ya mencionamos, la inteligencia artificial. Empresas como Google, Microsoft, Amazon o Meta están construyendo gigantescos centros de datos para entrenar modelos de IA y todos ellos necesitan exactamente la misma fibra óptica para conectar miles de servidores entre sí. De repente, la industria militar comenzó a competir por el mismo recurso que las empresas tecnológicas más grandes y poderosas del planeta. Esto no solo causa un aumento de precios considerables por la alta demanda, sino también una auténtica crisis de abastecimiento. En apenas unos cuantos años, el precio de este tipo de fibra óptica aumentó cerca de un 800%. La cantidad de plata que están farmeando las empresas que fabrican cable de fibra óptica, hermano. Bobina de fibra óptica que antes costaba alrededor de $300, hoy puede superar fácilmente los $2.500. Todo esto para un insumo que en la mayoría de los casos se pierde por completo después de un solo vuelo kamikaze. Y lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con la inteligencia artificial. Si bien los módulos de reconocimiento de objetivos son cada vez más pequeños y más baratos, siguen siendo un costo adicional que no todos los ejércitos pueden asumir en masa. Además, la experiencia en Ucrania mostró que la IA, al menos por ahora, funciona mucho mejor como complemento que como reemplazo del piloto humano. Considerando que la guerra en Ucrania ya lleva 4 años y medio, causando un enorme costo social, político y económico en ambos bandos, lo cierto es que ni Ucrania ni Rusia están pensando en la tecnología más novedosa, sino en la más sostenible. Claro, los drones con fibra óptica son necesarios para evitar la guerra electrónica del enemigo, y la IA puede ser un aliado importantísimo para mejorar la efectividad. Esto es indudable. No obstante, esto no significa que estas tecnologías vayan a reemplazar completamente a los drones FPV de radiofrecuencia tradicionales al 100%, porque estos drones siguen teniendo una ventaja difícil de igualar. Son baratos, simples y pueden fabricarse en cantidades enormes. Gran parte del impacto de los drones en esta guerra tiene que ver con su capacidad de saturar el frente de batalla. Esto no puede lograrse con tecnología que no se puede fabricar a gran escala. La enseñanza aquí es muy clara. Las guerras no las gana necesariamente el arma más sofisticada, sino aquella que puede producirse más rápido, repararse más fácilmente y desplegarse por miles o millones. Hoy en día, en el escenario ucraniano, esa arma siguen siendo los drones FPV tradicionales de radiofrecuencia. Así que, al menos por ahora, el futuro de la guerra moderna no parece pertenecer a un único tipo de dron, parece pertenecer a todos ellos. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, O sea, como un híbrido, como no, pues tengamos de todo para que tengan también que embalarse con una cantidad de contramedidas increíble. Ay, hermano, qué miedo, weón. Y es por esto que ya nosotros, los creadores de contenido, no podemos viajar con drones, porque pues se pueden utilizar de la manera incorrecta. Por ahí alguien me dijo que incluso DJI, yo desconozco si esto es verdad o no, está fabricando drones con el espacio para el explosivo. ¿Es verdad, parce? Desde que le metieron drones a la guerra, huevón, nos cagaron a nosotros, los creadores de contenido de viajes, porque ya no podemos volar drones. Ni siquiera los podemos pasar de país a país. No sé si ustedes sabían. No podemos pasar los drones de país a país. Y la guerra se encochinó. Pues la guerra siempre ha sido una cochinada, pero eso ya no hay como combatirlo, huevón. Qué horror eso, hermano. Y si lo quieres pasar, te toca pagar un infierno de plata. No, ahorita eso es un complique, hermano. Ahorita eso es tremendo complique, parce. Viajar con drones, eso ya no se lo recomiendo a nadie. Ya paila, si usted era creador de contenido y que no, que voy a hacer con los droncitos unas tomas y que yo no sé qué. No, man, no hay absolutamente nada que hacer. Te toca hacer todo el proceso de importación y solo pueden entrar por el aeropuerto del Dorado. No. Yo tengo el mío y me va a tocar venderlo antes de volver a Colombia. Sí, pues yo tengo aquí también un dron. Pero pues ese dron para sacarlo, me toca sacarlo de pronto en el barrio o arriba en la finquita y eso, porque eso me pongo a sacarlo por allá en otro lugar, huevón, y me coge la policía y me lo decomisa. Así yo no sea una persona mala ni nada. Paila, eso por el tema de la guerra, la guerrilla, todas esas huevonadas, ya no hay cómo. Tocas que todas esas bases les llenen de jammers, los bloqueadores de señal, que al menos acá aún no usan los de fibra óptica o con inteligencia artificial como en Ucrania. Papi, lo que pasa con esos jammers es que esos jammers bloquean la señal en general. Entonces, las mismas estaciones de policía se quedarían sin señal. Los mismos policías no tendrían señal. Y quién sabe a cuántos kilómetros a la redonda la gente que esté por ahí también. Es que eso es muy complicado. Eso es difícil. Yo por ahí he visto unas armas que parecen como armas del futuro.
unas cosas todas raras y se supone que eso como que intercede entre la señal del dron y de la persona que lo está manejando. Pero yo no sé qué tan efectivo sea eso. Acá ya están usando los drones de fibra óptica. Uy, no, brother, qué miedo. Hay unas pistolas que los tumban. Sí, exacto. Miremos a ver, armas antidrones. Miremos, por ejemplo, a ver si la encontramos. Es como toda, es un arma como toda futurista. Véala. Uf, mano, es que puta tote. Ese tipo parece un operador de Rainbow Six. ¿Y cómo funciona esto? De Zuluaga, yo me capacité directamente en fábrica con este tema de estos antidrones. Los antidrones, el kit viene un detector y viene una pistola de inhibición. Nosotros tenemos el detector con el cual podemos verificar a cuánta distancia está el dron, en qué intensidad de señal está llegando el mismo, y con esta procedemos a inhibir de acuerdo a la gama de frecuencias en la cual se tiene. Tenemos las 3 antenas para poder determinar todos los tipos de frecuencias, ver en qué gama de frecuencias viene el dron y poderlo inhibir, teniendo una inhibición a 1.1 millas náuticas, que son aproximadamente más de 1 kilómetro, cerca de los 2 kilómetros. Yo soy el teniente Zuluaga, yo me capacité. No, pero pues yo quedé en las mismas. Después del video que Ya esa vieja me parece tan operar linda, huevón. Esa vieja me parece mera mamacita. ¿No habrá por ahí un video como de Armapedia? Lo que estás viendo puede parecer un simple video de 2 tiradores apuntando contra un... Ah, sí, mira. Ah, esto fue hace un mes. ¿Lo vemos o qué? Este man hace unos videos muy chimbas y dura 5 minuticos nomás. Un dron tipo cuadricóptero, pero en verdad es uno de los sistemas antidrón más efectivos de la actualidad, el Iwi Arbel. El Iwi Arbel no es un misil, no es un inhibidor de señales y tampoco una plataforma. Ah, bueno, el arma grande que parece futurista es un inhibidor de señales. Aquí están hablando de otro tipo de arma para los drones. Especializada. De hecho, ni siquiera es un arma nueva. Es una computadora instalada dentro de un fusil. Puede parecer algo extremadamente futurista, pero es bastante más simple de lo que parece. Y según su fabricante, Israel Weapon Industries, esta pequeña modificación es suficiente para transformar un arma convencional en un sistema capaz de derribar drones FPV o bombarderos utilizando munición estándar de 5.56 milímetros. En el video que veíamos, 2 operadores lograron abatir un dron FPV en movimiento a unos 365 metros de distancia en poco más de 2 segundos y con solo 4 disparos. Todo por sus fusiles equipados con el sistema Arbel. En un momento histórico donde los drones FPV y los drones bombarderos se han convertido en una de las amenazas más comunes del campo de batalla, lograr derribarlos de forma rápida, barata y sin necesidad de equipos especializados es algo que muchos ejércitos están buscando. Para entender bien qué hace tan especial al Arbel, primero hay que aclarar algo muy importante. Este sistema no guía las balas ni convierte al fusil en una especie de arma inteligente de ciencia ficción. Nada de eso, mi hermano. El Arbel incorpora una computadora, sensores electrónicos, giroscopios y un nuevo sistema de disparo dentro del arma. Cuando el tirador apunta hacia un objetivo, la computadora analiza constantemente el movimiento del fusil, la estabilidad del operador y la trayectoria del blanco. A partir de ahí, el sistema espera el momento exacto para efectuar el disparo. En otras palabras, el soldado sigue apuntando normalmente, pero la computadora decide la fracción de segundo ideal para liberar el tiro y aumentar las probabilidades de impacto. Es casi como... O sea que se dispara solo. Ah, sí, o sea, se dispara solo, según esto. El auto-aim de un videojuego, aunque sin mover la mira por ti. En una guerra, esta diferencia puede resultar clave. Sí, es un aimbot. Sí, es un aimbot, huevón, sí, sabes. Y es que cuando uno está en el campo de batalla, por más profesional que sea el tirador, aparecen muchos factores importantes que influyen en el disparo. El cansancio, el estrés, la respiración agitada, la adrenalina o simplemente un pequeño movimiento involuntario pueden hacer que un disparo falle. Según Iwi, el Arbel está diseñado justamente para compensar muchos de esos errores humanos. De acuerdo con la compañía, esto permite multiplicar entre 2 y 3 veces la probabilidad de impacto contra objetivos tanto estáticos como en movimiento. Esto es un porcentaje enorme, verdaderamente cambia el juego, porque derribar un dron FPV con un fusil convencional es mucho, pero muy mucho complicado. más difícil de lo que parece. Uf, claro. Son objetivos muy pequeños, rápidos y capaces de cambiar de dirección constantemente. Por eso, cuando un dron se acerca, la reacción habitual suele ser disparar grandes cantidades de munición esperando acertar por saturación. El problema es que eso consume enormemente
enormes cantidades de balas y aún así las probabilidades de impacto siguen siendo relativamente muy bajas. Quien ha visto videos en la guerra de Ucrania sabe perfectamente a qué me refiero. El Iwi Arbel busca reducir el volumen de fuego y principalmente aumentar la precisión de cada disparo. Según Iwi, el sistema puede alcanzar tasas de impacto de entre el 80 y el 90% contra objetivos móviles en determinadas configuraciones, además de aumentar considerablemente la letalidad de armas como la ametralladora Negev. Ahora, lo más destacable es que todo esto se consigue sin modificar radicalmente el equipo del soldado, lo que sería un gran problema económico y logístico. El Iwi Arbel es compatible con fusiles basados en la plataforma AR-15, puede integrarse en los rifles Arad de Iwi y también en ametralladoras como la Negev. Además, funciona con prácticamente cualquier óptica, ya sea diurna, nocturna o térmica. La batería proporciona entre 50 y 60 horas de funcionamiento continuo y si se agota o falla, el arma sigue funcionando normalmente como cualquier fusil convencional. Por eso, más que crear un nuevo sistema antidrones súper sofisticado, lo que Israel parece estar intentando es algo muy diferente: convertir cada arma individual en una potencial herramienta de defensa contra drones. Es que en el Battle Pass. El camino es mucho más simple y directo, especialmente para países que ya se encuentran en conflictos bélicos. Por supuesto, tampoco estamos hablando de una solución mágica para todo. Si bien las pruebas y la información dada por Iwi parecen muy impresionantes, no dejan de ser pruebas controladas y altamente planificadas. Todavía queda por ver cómo se comportaría el sistema en combates reales a gran escala, como por ejemplo contra los numerosos drones FPV de Hezbollah en el sur del Líbano, donde están infligiendo numerosas bajas a las fuerzas de defensa de Israel. Aún así, la idea misma ya parece bastante revolucionaria, porque durante años la respuesta a los Leandriño, muchas gracias, mi amor. Te amo muchísimo. Los drones consistió en crear sistemas cada vez más grandes, complejos y costosos. Sin embargo, la guerra de Ucrania dejó en claro que se necesita una contramedida efectiva, de bajo mantenimiento y simple, que pueda ser llevada por los soldados que están en el frente de batalla. Marica, ver esos videos de los drones de Ucrania y me da un pesar, weón. Gente, como le salen volando los pies, gente que quedaría pidiendo ahí en el piso que por favor no los maten. Esos drones yéndose enfrente a ellos, parce, para explotar. Y qué fuerte eso, ¿no? Podría cambiar radicalmente la forma en la que los ejércitos enfrentan una de las amenazas más comunes pero temibles de la guerra moderna. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, suscríbete al canal. Parce, déjenlo ahí en los comentarios, dejen un likecito, muchísimas gracias. Activen la campanita para que no pierdan los videitos.